¿Qué lo que es, señores? Miren, nuestro equipo está creciendo y abrimos nuestro Patreon para que tú, que eres un verdugo por escucharnos, nos puedas seguir apoyando y crecer juntos. Búscanos en patreon.com/verduguísimo y en las demás redes sociales igual como verduguísimo. Y bueno, nada, era eso. Gracias por escuchar este episodio. Si es tu primera vez, tenemos varias conversaciones con seres humanos que considero que son unos verdugos en lo que hacen y creo que es importante conocer un poco más de ellos. Hoy conversamos con un ser humano que luego de una pausa en su carrera volvió y retomó con más fuerza y desde el 2005 forma parte de la Compañía Nacional de Teatro. Así que esto es Verduguísimo con Maggie Liranzo. Yo quiero empezar por el inicio. 1986, tú empiezas a estudiar teatro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú llegas a estudiar teatro? ¿Y por qué teatro? Y me imagino que en ese momento estaba en el Palacio de Bellas Artes, no para nada tenía que ver en otro lado, ahí en la azotea, ¿verdad? Sí. Exacto. ¿Cómo tú llegas y por qué estudias teatro y no, qué sé yo, otra arte, música, danza? Sí. Bueno, me sorprendiste cuando dijiste el año, de verdad. Yo, wow, lo sabes. Ay, que investigué. Sí, bueno, yo inicié en la escuela en el 1986 y mira, es increíble como yo, porque yo misma yo me lo he preguntado y no tengo una respuesta exacta. O sea, yo estudiaba ingeniería civil. Ok. Sí, porque yo soy dura en matemáticas, tú sabes. Yo creo que la primera persona de teatro que me dice que es buena en matemáticas. Sí, yo te lo puedo decir, y cualquiera te lo puede decir que me conozca de mi época escolar y de la universidad. Incluso algunos estudiantes me lo he encontrado que éramos compañeros en la UAS y me dicen, pero ven acá, pero tú eres buena, ¿y qué pasó? Porque yo después yo la solté. Okay. Porque, bueno, yo me fui en una ahí con eso, pero tú me preguntas que cómo llegué. Ajá. Yo estudiaba ingeniería civil y eso era lo mío. Yo entré muy jovencita, a los 16 años. Entonces, realmente, como yo era, como diría mi hermana El Zairi, una niña escuelita, o sea que yo era todo como tú sabes, siempre he sido como muy en el orden, Okay. Muy formal. Sí, más que formal, como también como por las reglas, o sea, nada de hacer cosas, ¿tú entiendes? Okay. Entonces tuve muchísimo desencanto por eso. Entonces, a mí mi mamá siempre nos llevaba a las 3 al teatro y veíamos no solamente teatro, veíamos de todo, veíamos baile, veíamos espectáculos, siempre íbamos, gracias a Dios, mi mamá podía hacer eso porque no es que éramos de una clase social o económica acomodada y nada de eso, pero mi mamá, gracias a Dios, tenía eso y nos llevaba. Y yo no sé de dónde, te lo juro, cuando yo estaba en el colegio, tan tímida que yo era, tímida hasta horror, de miedo a la gente, yo me ponían a hacer de que en los actos, o a mí me ponían de que a leer poemas y toda esa cosa. Pues no era que tú lo pedías. No, pero qué. Sino que el profesor o la profesora te decía. Pero ¿qué voy yo a pedir? Pues no te digo, pues yo que me dejen allá escondida, yo. Pero todavía soy, todavía. Mira, muchacho. Es verdad. El teatro, a mí no me daba como esa luz tuya. Sí, el teatro me salvó, de verdad, de verdad. En gran medida. O sea, yo me expreso a través del teatro. Y nada, me ponían a hacer veladas en cosas, en actos de que, tú sabes, de esos actos que se hacen siempre en los colegios, y me ponían a leer, y yo de verdad, yo no entendía por qué la profesora me ponía, pero yo lo hacía, y lo hacía con gusto, aunque con vergüenza, pero lo hacía con gusto. Claro. Y yo no me daba cuenta que realmente yo estaba teniendo un acercamiento a esa expresión artística. Y la profesora de literatura siempre, yo, wow, ¿qué es esto? Bueno, hasta que un día yo, normal así, yo dije, me voy a inscribir en la escuela de teatro. Y yo cogí para allá y me inscribí. Mira qué cosa. Y me inscribí, mi amor, y empecé. Normal. Pero tú lo estabas haciendo conjunto a estudiar en la UAS. Sí, yo empecé a sacar todo mi documento de la UAS porque yo me desencanté. Okay.
porque como te digo, cuando yo estaba en la definición de carrera, de estructura, me fui por esa línea, empezaron como los profesores. Yo tengo una queja de los profesores de esa época, no sé si siguen así, pero le cogía con que ellos no iban. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, los profesores brillaban por su ausencia, te lo juro. Me da pena, pero tengo que ser sincera. No, igual cuando yo estudiaba en la UAS en Humanidades, igual los profesores de comunicación, de periodismo, le daba con no ir un día. No, él iba el monitor, no iba nadie, todo el mundo para su casa, era una vagamundería y eso me fue desencantando, hasta el punto que yo dije, no, yo no aguanto esto. Tú sabes lo que yo hacía en los exámenes de estructura, por ejemplo. Me acuerdo en estructura 2, que los estudiantes se juntaban en grupo. Eso era normal, a que yo lo hiciera. Yo, dentro de mí, como que decía, esto no puede ser. ¿Cómo va a ser? Y nunca lo pude, o sea, ni siquiera me lo imaginaba. Entonces, lo que pasa es que un problema, para que tú entiendas, te toma 3 horas hacerlo como lo hacíamos en esa época, todo manual, todo ahí a caco. Entonces, como eran 4 problemas, ellos se dividían en grupos, entonces lo que hacían era que ellos se tomaban 3 horas o 2 horas y media haciendo un problema y se lo pasaban y todo el mundo, y eso era algo aceptado y normal. Yo me paraba, hacía un problema, el otro que a mí me iba totalmente un idiota, porque entonces pues, me aparecía publicado un 30, un 40, un tanto, porque tú entiendes, y después que pasa primer parcial, tú sabes que ya te lo computan, un desastre, hasta que yo duré como 2 semestres en eso y dije, no, yo no aguanto más, me fui, cuando estaba en 7º semestre me fui. Ok, entonces tú dejaste la dejé totalmente y te fuiste ya para teatro. Para Bellas Artes, y ahí duré yo 2 años esperando que me saliera, porque entonces de escuela en escuela busca todas las materias, tú sabes que nunca salen todas, tú tienes que durar todo el tiempo necesario hasta que te den tu total para nada. Claro. Porque entonces en otras universidades, como en la UNFU, por ejemplo, me tumbaban balsa de materia. Y yo caía, y al final lo que vine a caer fue en sistema, a empezar como casi de cero. Pero ya yo estaba en Bellas Artes y como que ya yo me di cuenta como que eso era lo que yo quería. Ok. ¿Y qué tal esa época, finales de los 80, principios de los 90, en la clase en Bellas Artes? ¿Quién era tu profesor en ese entonces? A mí me dio clase Juan María Almonte, César Olmos, Mario Heredia, un profesor que murió, ¿cómo se llama? Ay, bueno, muchísimos me dieron clase. Después me dio clase también Ángela Che, Giovanni Cruz y así. Ok. Yo no sé si en esa época era igual Fernando Coste. Fernando Coste, sí. Yo no sé si en esa época era igual que cuando yo estudiaba, que cada profesor tenía como su metodología. O sea, un profesor te daba Stanislavski ese primer año. El segundo año, ese profesor, en vez de seguir con lo de Stanislavski, te daba Grotowski. O sea, cada uno tenía su librito y su método de actuación, que uno al final salía como mielquina. Hay una parte buena y otra parte mala, que esto yo también lo he dicho. El hecho de tú conocer varios métodos de actuación y no que se enfocaron, que en la escuela no se enfocó en una sola línea de actuación. Yo no sé si en esa época era igual así. Cada quien actuaba como que tenía como que a mí lo que me parece, ahora que tú me preguntas, es como que no se regulaba eso, sino que cada quien decidía lo que iba a dar. E incluso pasaba a veces que 2 o 3 profesores a la vez te estaban dando lo mismo. Okay. O sea, lo cual como que no tiene mucho sentido. Lo mismo, no porque era la misma línea de trabajo, sino como la misma materia, como que... Aunque impartieran materias diferentes. Muchos de ellos, yo no sé por qué, se iban por el lado de la actuación o por el lado de la historia. Y entonces realmente tú estabas dando historia y actuación. Y como que no se abarcaba como todo un rango para que tú pudieras enriquecerte más, no, como que no. Claro. No, igual cuando yo estudiaba, habían profesores de otra materia que igual te daban actuación. Sí. Igual los exámenes había que actuarlo y ellos te daban de actuación. Y como todo el mundo, o la gran mayoría que va a la Escuela Nacional de Bellas Artes, del ENAD, lo que busca es salir como actor o actriz. No, era muy difícil ver a alguien que salga de que no, que yo me voy a dedicar solo a ser luminotécnico.
y ya, o hacer titiritera, o Ay, no, yo me cuando voy a eso dedicar. a mí no me dieron títere en la ¿No le dieron? escuela, no. Wow. En mi época fue así, no sé. Ahora yo veo que sí, 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 sí. y todo. Y me encanta eso, que haya como Una diversidad Ajá. y que tú puedas escoger eso que tú dices. Eso es fabuloso. A mí me No, hubiera claro. encantado, pero lamentablemente no me tocó esa época. O sea, que fue exclusivamente actuación. Expresión corporal, pero al final caíamos siempre En la como actuación. en lo mismo, sí. Ok, entonces tú sales 89, 90. En el 90, En el porque a mí 90. me tocó la última preparatoria, oye, qué récord, oye, qué récord. La última preparatoria en la escuela con la profesora Lucía Castillo, que era la Ujú. directora, y doña Antonia Blanco Monte, que era Que duraba la un año. secretaria. Si todo era un año, Ujú. eran de un año, eran 4 años, preparatoria y 3 años. Ujú. A mí me tocó la última preparatoria, o sea que fue del 86 al 87 y fue la última preparatoria de Bellas Artes, Ok. que era allá en la azotea. Ujú. Y era un calor en esa sala, y Dios mío, eso no tenía ni un abaniquito ni nada, y eso así cerrado. Eso es increíble como uno, lo que es el deseo de uno No, hacer pero algo, igual ¿eh? cuando yo estudiaba no había ni un Dios mío, abaniquito. qué calor, pero que no había ni ventana. Bueno, ya. Era es que una construcción como de principios del siglo XX y cuidado, así. Ujú. Trujillo fue que hizo eso, ¿verdad? Ujú. Pero como que cuando la concibieron, realmente fue una edificación como antigua, porque, bueno, en la azotea, imagínate, Claro, no fue eso no construido estaba como aula. diseñado para eso. Claro. Y eso era una cosa, era una puerta lo que tenía, mira, pero un calor. Dios. Yo no sé cómo, yo me lo pregunto, yo no sé cómo nosotros aguantábamos. Yo creo que ahí, no sé si sigue ensayando, estaba o sigue el teatro rodante, que igual es como en la azotea, que ellos ensayan. Ah, pero que ahora, acuérdate que hubo una remodelación en el 2000, ¿en el 2000 qué? Creo que fue 2006, ajá. 2000, bueno, por ahí, Ujú. 7, por ahí. Hubo una remodelación. Ujú. Entonces nosotros, la Compañía Nacional de Teatro, también tenemos un salón de ensayo. Estamos nosotros en esa ala. Ujú, ujú. Estás escuchando Verduguísimo. Bueno, eso es lo que decía, que creo que, claro, con la remodelación, pero era igual en el mismo espacio que ustedes tomaban la clase. Que queda como del otro lado. Ok, que no es Sí. exactamente en el espacio donde están ensayando. No, es como del otro lado. Ok. Ajá, sí. Ok. Porque tú sabes que el palacio es grandísimo. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Entonces tú sales en el 90. Ujú. ¿Cuál fue tu primera obra al salir como egresada? Pero antes de que tú me respondas eso, yo no sé si en ese momento salían como grupos de teatro en las promociones. Como que, bueno, esta promoción terminó y vamos a salir como un grupo de teatro nosotros. No sé si lo implementaban en ese entonces. Yo no sé, porque como yo estaba en tanta cosa, yo cuando eso estaba en la universidad, pero en APEC, haciendo la otra carrera que te dije, y estaba en 20.000 cosas, y debe haber, mira, a nosotros nos pasó que tuvimos las 2 etapas, luego salimos en la etapa, se cambió la escuela, vino otra escuela diferente, que era con Villalona, María Castillo, Ángela Ye. Muchos profesores ya no estuvieron, pero se quedaron unos cuantos, ¿verdad? Okay. Y era otra etapa, era por semestre, que es lo que, algo así. Entonces, dentro de ese periodo, como en el 90, pero bueno, cuando las elecciones, ¿tú te acuerdas del 90? Bueno, yo estaba muy chiquito. Sí. ¿Qué bata tú estabas naciendo cuando eso, yo creo? No, yo nací en el 86. Eso, imagínate. Pero, ¿qué? Las elecciones del 90, Ajá. del 96. En el 90, cuando yo todavía estaba en la escuela, el profesor Villalona nos invitó a un grupo a que fuéramos a Nuevo Teatro a trabajar con él. Bueno, mira, nosotros admirábamos mucho a Villalona y su trabajo, Nuevo Teatro. Entonces, fuimos un grupo, pero hubo algunas personas que no quisieron ir. ¿Por qué? Porque como te mencioné lo de las elecciones, porque como ahí hubo, ¿verdad? Una reestructuración. No, en las elecciones, tú sabes que siempre se habló de un fraude. Bueno, eso es un asunto político, pero ahí hubo un problema. Lo de Balaguer. Ajá, ahí hubo un problema muy feo. Entonces, hubo personas que tenían su lineamiento político y
y dijeron, no, nosotros no vamos a seguir y nos vamos. Entonces nos dejaron como enganchados. Ok. Entonces hubo estudiantes que aunque lo invitaron, Ujú. dijeron, no, nosotros no vamos porque él nos dejó, pero sí hubo algunas personas que nos fuimos. Entonces yo tuve mi primera experiencia todavía recién graduándome, graduándome ahí. Tuve la experiencia de ir a trabajar con Villalona Ok. unos meses, porque fueron realmente unos cuantos meses, Ok. pero fueron como unos talleres, vamos a decir, a un grupo Ujú. que fue muy interesante ese trabajo. ¿Y qué tal la experiencia, aunque fueron unos pocos meses, trabajar con Villalona? Que la gente que quizás no sabe, lo mucho más joven, Villalona fue uno de los precursores que trajo el método de Stanislavski al país, desde Rusia. Y fue como un antes y un después de Villalona. ¿Qué tal es esa experiencia? Yo no sé si hicieron un montaje o todo fue taller, pero ¿qué tal entonces recibir las clases de Villalona y cómo comparar las clases de Villalona con los años de las clases en la azotea con los diferentes profesores? O sea, ¿hubo un cambio radical con relación a eso? Sí, era diferente. Okay. Realmente sí lo era. E incluso la clase que él nos dio estando en la escuela no era lo mismo que aquello que ya era como para un grupo de actores nobles, acabados de graduar, acabaditos de graduar. Y algunos que ya estaban con él, pero bien jovencitos también. Era un trabajo como más de integración como grupo ya, era como grupo, un grupo como de jóvenes, habíamos hembras y varones. Y fue un trabajo, aunque fue corto, pero fue muy enriquecedor. Ok. No, súper, Sí, súper bueno. sí, novedoso también. Entonces, ¿cuál fue tu primera obra ya como egresada de la Escuela de Bellas Artes? Egresada fue con Guloya, Cuentos en Familia. Cuentos en Familia. Sí. Bueno, con el Teatro Guloya, con Viene y Claudia. Porque realmente nosotras, Elsa Iris es mi hermana, Elsa Iris Liranzo, Elsa Liranzo. Mira que yo nunca lo relacioné. Hermana. ¡Wow! Sí, somos hermanas, somos tres en realidad. Ok. Y claro, tengo una cuarta hermana que, para que tú veas cómo son las cosas de la vida, una hermana de padre, que es actriz también hizo teatro, aunque no nos criamos juntas, pero para que tú veas cómo es la cosa. Sí, que todo se conecta. Ajá. Entonces, te decía que cuando Claudio se fue a Cuba, él estaba en la escuela, pero una promoción antes, o sea, más joven que la mía. Entonces, cuando él, en una de esas, cuando él venía de Cuba, él empezó como a dar talleres. Y de los talleres, eso fue en el 91, él como que quiso hacer un grupo. Y me acuerdo que escogió como de los talleristas, las talleristas, cogió unas cuantas personas, entre ellas estábamos el Zair y yo. Yo le digo el Zair y todo el mundo le dice Elsa. Sí, todo el mundo Elsa. Elsa, pero en mi casa le decíamos el Zair y yo, por supuesto, ese es su nombre, el Zair. Claro. Entonces, nosotras estábamos ahí y éramos bien unidas, además. Y de ahí salió Guloya. Entonces, eso fue en el 91. Y entonces nuestro primer trabajo, ya tú sabes, con todo el rigor que Claudio traía de Cuba, además que fuimos a San Pedro de Macorís y el primo nos inició en los Guloya. O sea, eso para mí es maravilloso, haber tenido esa experiencia. Claro. O sea, de mis raíces y conocer al primo, que era el último Guloya de aquella época de que cuando él era un niño que empezó y era el rey de los Guloyos. O sea, eso para mí es mágico. Y lo sigue siendo después de más de 30 años. Y entonces ahí iniciamos, trabajamos con un rigor, como te digo, fortísimo. Y la obra Cuentos en Familia fue la primera obra de Guloya con ese grupo gestor. Ok, entonces después de esa obra pasaron bastante años y en el 2005 tú entras a la Compañía Nacional de Teatro. ¿Cómo es tu ingreso a la compañía?
me imagino que fue con la reestructuración que se hizo en ese año, con la nueva dirección, ¿verdad? Pero fue que te llamaron, ven, No. tú hiciste casting, o cómo fue el proceso. Nada de eso. Y no hubo nueva dirección, o sea, era María Castillo que estaba. Ya María tenía varios años. Yo estaba un poco desconectada. Ajá, pero esa no fue la época, porque yo, bueno. que María tuvo varias veces dentro de la bueno, compañía. María empezó a integrar, o sea, se integraron en un grupo, Ajá. digamos, grande de actores y actrices. Ujú. Sí, conmigo en ese mismo periodo entraron más personas. Sí. Sí, eso sí pasó. Lo que pasa es que cuando dijiste la nueva dirección, me acordé que María ya tenía varios años, Sí. seguía siendo María. Ujú. Exactamente. Bueno, pero era con la nueva reestructuración que María quería hacer, que entró más personas. Sí, lo que pasa es que yo estuve un poco desconectada del teatro varios años porque aunque trabajé mucho, por ejemplo, me llamaban para películas extranjeras que se hacían aquí, comerciales y todo eso, pero como yo empecé una relación de pareja en el 98, ajá. Entonces salí embarazada, tuve una bebé, mi hija, y entonces como que me alejé un poco del teatro y duré como 2 años y eso me costó como que hice una carrera, porque como que volver de nuevo, aunque no pasó tanto tiempo, pero yo sentía como un rechazo. Sí, yo sentía un rechazo. Bueno, es que esa yo creo que una de las, aunque se escuche feo, pero entre comillas, una de las desventajas que tiene la mujer sobre el hombre, el hecho de, bueno, tuvo un hijo, obviamente el bebé depende a totalidad o casi a totalidad de la madre, si da lactancia exclusiva, o muchísimas cosas, o igual que muchos hombres no saben cómo cargar a un niño y esa cosa. O el machismo. Exacto, o el machismo. Y que eso es muy complicado en la sociedad que pero muchacho, tú lo dices y no lo sabes. Dímelo a mí. No, yo que lo he sufrido en carne propia. No, y más en la época, porque ahora hay un poco más de liberación. No, yo ahora soy otra. Si fuera ahora, mi amor, si fuera ahora, con este cago yo tengo, fuera diferente, pero no podemos echar para atrás, ya el palo está dado. No, claro. Pero que es algo natural que, bueno, en el embarazo, si el embarazo es complicado, hay que hacer una pausa. Después de dar a luz, un reguero de meses, igual hay que hacer una pausa. Y un sinnúmero de cosas también. Sí, a mí me pasó fue que realmente quien era mi pareja es una persona machista como una gran mayoría de los hombres dominicanos y realmente yo me envolví en eso, o sea, yo entré en ese juego y realmente me alejé de lo que realmente era importante para mí porque ya la niña podía, o sea, una gente con una niña ya de 1 año o hasta de menos puede reintegrarse a su trabajo. A mí me llamaban y tú sabes lo que yo decía cuando me llamaban. No, es que yo estoy muy gorda. No, yo no estoy así como usted me está viendo en esa foto. O sea, mira a dónde yo llegué. Claro. ¿Y qué me hice yo? Me cerré muchísimas puertas. Yo misma. Claro. ¿Entiendes? Y después cuando yo quise sacudirme, entonces me costó mucho. Porque entonces había como un rechazo o como quien dice, pero esta es la que va a venir a quitarme el puesto a mí. A ese nivel yo lo sentía. Y me costó mucho como de mí misma, de trabajo conmigo, como de sobreponerme, como primero con mi propia timidez, porque es muy fuerte. Tú llegas a un sitio donde tú sientes que tú no eres bienvenida o que tú sientes rechazo, que tú sientes esa fuerza que se encuentra y tú tienes que estar ahí e insistir y persistir. Pero yo decía, no, yo como que lo trabajaba y como que decía, no, yo lo voy a lograr. O sea, ¿con qué? Con amor. O sea, no de que como al revés, de que yo soy yo y tú vas a ver y no, al revés. Y como con esa onda, mira, surtió efecto.
Pasaron varios años, pero, No, claro, claro. pero No, surtió porque efecto. es lo que te decía, que son épocas totalmente diferentes. Tú tuviste tu hija en el 98. Ella nació en el 99. En el 99, bueno. Ajá. El supuesto millennial y eso, o sea, todavía veníamos trayendo cosas de lo de Balaguer. Bueno, hubo un surgir con lo de Leonel, pero igual seguía ese machismo que tú experimentaste. Chacho. Y que igual sigue existiendo ese machismo. Sí. Lo que hay sí ciertos hombres que ya piensan ligeramente, por ponerlo así, ligeramente diferente a lo que el hombre de los 90, final de los 90 pensaba. No, y sobre todo también muchas mujeres que se están, porque también el machismo no es solamente de los hombres, o sea, es una sociedad. Claro. Entonces, como hay un movimiento, digamos, de personas, mujeres y hombres, que se han ido concientizando, nos hemos ido concientizando, eso ha ido surgiendo sus frutos de ahí. Claro. Pero claro, también ha costado mucho, tú sabes, hay muchas mujeres que han sido asesinadas también por eso. Lamentablemente O sea que sí. realmente también uno puede decir que uno es una sobreviviente. Claro. Yo te podría decir que sí. Sí, se puede establecer como una sobreviviente de la opresión del macho masculino caribeño. Liberarse de eso. Exacto, Sí, exacto. sí. Entonces, fue un nuevo inicio para ti. Total. ¿Qué año? ¿2000? ¿2001? Ya cuando yo tomé la decisión de buscar trabajo, porque tú me preguntaste y no te concluí la respuesta, o quedó en el aire, de cómo yo entré a la compañía o algo así. Sí, pero que fue en el 2005. En el 2005. Pero antes de eso, tú tuviste tu hija, te alejaste un poquito del medio. Sí. Pero entonces, ¿tú volviste y directamente entraste a la compañía o fue años antes que ya tú tuviste el nuevo inicio? Fue paulatinamente, o sea, como te dije, primero yo, no, que me llamaban y decían, no, que... Y luego ya empecé a trabajar con la gente de TTT, María Moñito. Okay. Empecé a trabajar con títeres, empecé a trabajar en espectáculos de Paula Disla, con Henry, Mercedes y Jorge Pineda. Y así como que fui incorporándome por ahí. Claro. Y entonces luego fue que solicité trabajo en cultura. Entonces mi currículum, obviamente yo te lo digo para ser totalmente honesta, yo no fui buscando trabajo en la compañía. Yo fui buscando como una ciudadana que va a buscar trabajo. ¿A dónde? Al Ministerio de Cultura. Entonces me nombraron en la compañía y yo te lo juro, en ese momento yo dije, como que me sorprendí, pero dije, bueno, mi currículum es de teatro. Claro. Porque es mi vida, o sea, una gran parte de mi vida ha transcurrido en el quehacer teatral. Claro. Y dando talleres, tú sabes, y todo eso. Entonces, ahí inicié en la compañía, porque en esa época, lamentablemente, la compañía no era como... Mucha gente no sabía de la existencia de la compañía. Aún se hicieran trabajos para lograrlo. Todavía hoy en día es, tú sabes, cuesta mucho hacer los montajes, porque lamentablemente que los presupuestos no te permiten. Tú sabes, y mira que ahora, por ejemplo, tenemos a Fausto. Y Fausto se faja. Y Fausto se faja porque hay que decirlo, ¿te entiendes? Y nosotros estamos bregando el caso. Claro. Pero tú sabes cómo es en este país todavía, lo difícil que es. Sí. Los trabajos están, los proyectos, pero entonces los presupuestos te lo tumban. Sí, eso siempre pasa. Exactamente, entonces es muy difícil. Eso siempre pasa. Mira, entonces tú empezaste a trabajar con María Moñito Teatro de Títeres, pero no te habían dado Teatro de Títeres cuando estudiaste. ¿Qué tal la experiencia de trabajar teatro infantil teniendo una niña que era en ese momento 2 o 3 años? Sí, de como 2 años. 2 años. Cuando yo empecé. Ajá. ¿Qué tal la experiencia de eso? O sea, no sé, me imagino que en alguna oportunidad tú llevas a tu hija a ver un espectáculo donde tú actuabas. En el cochecito la llevaba yo. ¿Qué tal esa experiencia de trabajar teatro de títeres?
Fabuloso. A mí me encantan los títeres, me fascinan. De hecho, con mi hija hice un trabajo para la universidad con ella, ella estudia psicología, que era con títeres, de hacerlo y de hacer la obrita y todo. Digo yo, wow, mira, qué chulo. Sí. Que ella como que viene desde chiquitica viendo eso. A mí me encantan los títeres. Yo también tuve con otro grupo que también se formó de los mismos estudiantes que salimos de mi promoción, y el Teatro Capuchín. Teatro Capuchín. Y ahí hicimos una obra, hicimos un par de trabajos, tú ves, que eran algunos títeres y otros títeres y actores. Y bueno, me encanta, me fascina, me encanta. O sea que tuve esa práctica también como de aprender de ellos, que ya el Zairi, Jochi, Brito, Katy Baez, que ya ellos tenían la experiencia con Elvira Taveras, ellos venían de la escuela de Elvira, entonces digamos que ellos me formaron a mí. Y entonces ya yo venía con eso ya desde los 90 y tanto. Entonces trabajar con Paula y con Henry y con Jorge fue muy chulo, porque no era solamente los títeres, era meterme dentro de un muñecón y empezar a bailar en un espectáculo que yo a veces creía que me iba a oficiar allá adentro, pero yo decía, mira, a mí me encanta esto, yo pudiera dedicarme a esto. Claro, qué chulo. Sí. Mira, tú tienes obras de teatro como Polo Francisco, El Pagador de Promesas, El Alma Buena de Saint-Jean, Omar y los demás, que fue de la Compañía también Nacional de Teatro. Y en el cine tú tienes participaciones en La Hija Natural, El Rey Najayo, El Hoyo del Diablo, La Otra Penélope, entre otras. ¿Cómo es tu proceso para abordar un personaje, ya sea en teatro o en cine? Porque cada actor, cada artista tiene una forma de abordar ese personaje, pero me gustaría saber cómo es tu forma de encarnar ese personaje, que ya sea en teatro o en cine. Mira, lo primero es que yo creo que cada actor y cada actriz tiene como, después que tú tienes como un tiempo trabajando en esto, tú tienes como tu propia manera o sea, porque una vez alguien me preguntó, ¿cuál escuela tú sigues? ¿Cuál no? Yo tengo ya, es que lo que tú aprendes es para que tú lo integres a ti. Tú no dices, no, déjame yo ahora coger este maestro. No. Es que tú haces algo que ya no se parece a nada, es como es tuyo propio y cada quien. Entonces, yo creo que cuando tengo esas primeras lecturas y ese primer, ¿verdad?, encuentro con la historia y el personaje, o sea, es como ir entrando, pero como relajadamente, como que no di que nada, di que como planeado, ahora esto, no, es como que uno va conociendo esa persona o ese ser, ese personaje al cual tú vas a encarnar. Y como bien lo dice encarnar, es que tú vas a interpretar lo que tú entiendes que es y cómo es esa persona y lo que está viviendo o va a vivir esa persona. Entonces, como que de alguna manera uno se la pasa como sin darse cuenta, como buscando similitudes, cualquier persona que tú has conocido en tu vida así, vecino, referente histórico, y tú vas como adecuando eso a ti, y tanto como mental, física y emocionalmente. Y realmente uno le hace una historia. Claro. Tú llegas a saber mucho de esa persona, porque es que si no, es una mentira. Si tú no haces ese trabajo, entonces tú lo que estás es tratando de hacerle creer a lo que ve en ese trabajo que tú estás haciendo, pero tú no lo estás haciendo. Entonces realmente, como para ser sincera contigo, con la historia y con la persona que te van a ver, tú tienes que sentir eso. O sea, no es una mentira. Claro. Es verdad. Claro,
tú lo estás, no es una realidad, ¿tú entiendes? Pero tú lo estás viviendo, tú te estás prestando a eso. Y por eso es creíble. Claro, claro. Uh-huh. No, súper. Es por ahí. Súper. Y tú tienes más de 30 años ya en el medio artístico, en el teatro. Uh-huh. Tú me mencionaste hace un ratito que con la llegada de tu hija tú sentiste mucha discriminación para volver también, y muchos problemas, muchas puertas. Cuando decidí volver, sí. ¿Qué tipo cuando pude. Bueno, cuando pudiste volver, claro. Sí. ¿Qué tipo de discriminación tú sentiste? ¿Fue por el hecho de, bueno, quizás ella no pueda esto porque ella está más mayor de como la recordamos, o por el simple hecho de ser mujer dentro de una sociedad donde la mayoría son actores, y más en esa época que las figuras eran los hombres, o sea, los protagónicos eran hombres, o sea, no se veía una mujer, o eran muy escasos los protagonistas femeninos. Bueno, pero todavía yo creo que se da un poco eso, ¿ves? Sí. Si tú te pones a ver todavía. Sí, lamentablemente. Y hay que meter mano ahí porque como que ya está bueno. Sí, lamentablemente. Aunque ahora sí se ven una que otra más, pero a diferente. Estoy haciendo una comparación de lo que se veía antes, sí, de los 90, 2000, a cómo se ve ahora. Sí, hay un poquito más. Claro, no hay una equidad dentro de eso. Pero como tú viviste en esa época, ¿qué tipo de discriminación tú experimentaste cuando ya decidiste volver después de esa pausa que tuviste por tu hija? Sí, bueno, de todo, porque tampoco yo me considero, yo no me siento de que a menos ni una víctima, no, para nada. Pero esa pregunta que tú me haces, eso fue de diferentes maneras. Pensándolo, hay de todo, mira. Primero, el rechazo cuando tú llegas a un grupo que parece que es como una constante de que y esta gente ahora que viene me van a quitar el puesto, o como que tú sientes un poco eso. Segundo, al haber estado fuera, aunque sean 2 o 3 años, ya hay un grupo de personas jóvenes que no me conocen y entonces dicen, ¿y dónde salió ella? ¿Dónde era que estaba metida? Incluso tú hasta te lo llegaron a decir. Y ya tú estabas. Pues tú hacías teatro y tú has hecho teatro, o sea, que no te conocen y claro, hablan así. Entonces, también el hecho de ser mujer también tiene, y quizás al uno tener una personalidad también así, como tú sabes, no ser muy extrovertida, también todo tiene que ver, porque claro, uno tiene culpa también de eso, tú sabes. Pero eso... eso no, fue en la marcha se fue mejorando, gracias a Dios, porque igual entraste a la compañía, seguiste haciendo obra de teatro, participando en cine. O sea que ya lo que se vivió antes, bueno, veámoslo como un proceso de maduración, por decirlo así, de saber, bueno, esto me pasó y ya no me va a volver a pasar porque ya yo sé qué herramienta utilizar para superar eso. Entonces, siguiendo con esa misma línea, ¿tú tienes alguna mala experiencia dentro, ya sea de teatro, de cine, que tú recuerdes y se pueda decir, y una muy buena experiencia que tú digas, tú sabes qué, mira, qué bien yo me sentí haciendo esa obra, por esto y esto y esto y esto? Que tú recuerdes. Bueno, yo he tenido muy buenas experiencias haciendo sobre todo teatro, porque en cine, claro, pero como el cine es más breve y tampoco, claro, ya yo he trabajado como en alguna docena o 15 películas, pero el teatro es como lo que más, y más en la compañía, que ese es, ¿verdad?, tu trabajo principal. Entonces, a mí me encantan los procesos de
y sobre todo en el grupo. A mí me encantan los grupos. Por eso Guloya fue tan importante para mí, porque nos formó, es una experiencia única, como ese primer empuje. Bueno, ahora en este trabajo último que tuve con Orestes, en Omar y los demás. En Omar y los demás, qué chulo que fue así. O sea, Orestes y yo nunca habíamos trabajado juntos. Bueno, muchos de los actores y las actrices en la compañía no hemos trabajado juntos porque las obras, como te decía ahorita, por lo general todavía los protagonistas siguen siendo los hombres, que eso es algo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Y entonces no he sido como una de la que está acompañando a, tú sabes, sino que siempre son personajes que aunque me han encantado, pero son como más con una persona, ¿o te entiendes? Claro. Ajá. Y en este momento, en este trabajo con Orestes, a mí me gustó muchísimo cómo se fue dando el proceso y el encuentro y el acercamiento entre Orestes y yo, porque en principio no había nada de eso. O sea, él es un actor de la compañía y yo soy una actriz, pero no habíamos trabajado juntos ni nada de eso, o sea, así tan integrados. Claro. Pero en este trabajo, del cero, se fue dando esa química, se fue dando ese encuentro que, oye, de verdad, yo le agradezco a este montaje como ese acercamiento entre nosotros, tú ves, porque chulo. Quizá nunca se hubiera dado. Claro, claro. Y mira qué extraño el hecho de que quizá la gente pensaba de que no, toda la compañía participa y ha trabajado juntos. Y que no. Bueno, o sea, es como dicen, juntos pero no revueltos, porque claro, estamos todos juntos, pero eso no quiere decir, tú sabes lo que es, tú estás con un actor o una actriz de ahí a ahí, y que ese trabajo es como se hace tan íntimo y se hace tan, y sobre todo cuando no hay esa intimidad o ese acercamiento y que se va dando. Son dos cosas diferentes. Tú puedes estar en un grupo, tú puedes estar en un salón lleno de gente y está cada quien solo. Claro. Tú ves, o está en pareja, o en grupitos de 3 por aquí, 2 por allí, exactamente. Ajá. Entonces a eso me refiero, a ese encuentro que se fue dando entre nosotros y lo que logramos, tanto como personas, como actores, como dupla, ¿sabes? Claro. De esa pareja que es fuerte, porque... No, y se reflejó en escena también. Sí, y eso es, por eso se refleja, porque realmente se estaba dando. Y es increíble porque después de la pandemia, que estuvimos trancados de ese tiempo, cuando nos encontramos de nuevo, todo eso que teníamos ahí reprimido, como que lo volcamos y como que sirvió en beneficio del trabajo. Pero eso lo pudimos nosotros palpar desde los primeros ensayos, el grupo como tal, tú ves. Sí. Qué chulo. Y vamos a irnos un poquito más para atrás, recordando. Y ya tú eres una mujer adulta, hecha, derecha, con muchos años de experiencia, con hijos. Mirando para atrás, ¿tú extrañas algo de tu niñez? Un momento que tú dices, Milkina, me gustaría volver a ese momento, repetirlo, aunque sea una sola vez. ¿De mi niñez? Bueno, yo jugaba basquetbol. No me digas. Sí, yo era atleta. Wow. Y voleibol, pero realmente como que lo que me gustaba y más me desarrollé fue en basquetbol. Okay. Y si yo hubiera estado en un equipo un equipo donde realmente se valoren los talentos, éramos niñas, y realmente se encaminara por donde se tiene que encaminar. Claro. Sabrá Dios lo que yo hubiera sido, porque yo era dura y era grande, porque yo tenía como este mismo tamaño con 13 años. Sí, yo era grandísima. Para la edad, claro. Después alguien yo cogí muchísimo pique cuando alguien me dijo una vez, yo como con 14, dije,
ella no iba a crecer más de ahí, ella iba a quedar, y yo así, dije, tú sabes, porque basquetbolista quiere Ajá. crecer grandísima, y yo dije, mentira, y fue verdad, y fue No, pero verdad. igual, para una niña de 14 años, tener esa estatura, claro, era totalmente diferente a las otras niñas de esa edad. Sí, porque la mayoría eran como más chiquitas. Exacto. Ajá. Claro que yo cuando íbamos a jugar con San Lázaro y con San Carlos nos encontrábamos como con tremenda penca, así, grandísima. Pero no tenían la misma edad, ¿o sí? ¿Eran de la misma edad? Había un par de niñas, sí, que o me llevaban un año. Ok. Ajá. Ok. Pero que tú sabes que hay niñas que crecen Sí. bastante, sí. Entonces, ¿tú extrañas eso entonces de tu niñez, el volver a jugar baloncesto? basquetbol? El poder, o sea, si pudiera como elegir o que se diera, Ujú. yo me quedé con deseo como de poder estar en un equipo donde realmente se valorara, te dieran el entrenamiento, como yo veo que pasa ahora con el voleibol. Ujú. ¿Tú entiendes? Que hay una escuela que la cogen chiquita y que la encaminan. A mí me hubiera encantado eso. Ok. Poder formarme y poder hacer como... Porque cuando eso, el manager lo que hacía era que te voceaba mala palabra. Claro, Donde yo por el estaba. mismo machismo y la misma falta de educación, como de Sí. valores. O sea, Ajá. eso, claro, sigue pasando todavía, ya sea para hombres o mujeres, dentro del deporte, dentro del arte también pasa, Ujú, ujú. lamentablemente. ¿Y tú cambiarías algo de la forma en que a ti te criaron? Tú que igual que criaste a tus hijos, o sea, algo que tú dices, tú sabes que eso que pasó, como de esta forma de que mis padres me criaron porque esa fue su convicción, yo no lo voy a implementar con mis hijos. Yo voy a cambiar totalmente radical eso. ¿Tú cambiarías o cambiaste algo de la forma que te criaron con la crianza de tus hijos? Sí, tú sabes que siempre hay algo. Nosotras somos tres, nos criamos con mi mamá. Mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía 3 años y yo crecí con mi mamá. Aunque veíamos a mi padre, Claro. luego venía, él vivía en Estados Unidos y venía, se pasaba un mes con nosotras, pero era una relación que no era muy cercana, tú sabes. Bueno, a mí me hubiera gustado vivir con mi mamá y mi papá, pero realmente en términos reales eso no era posible. Ellos eran muy diferentes. Y sí me hubiera gustado que mi mamá hubiera sido como, que hubiera tenido quizá la posibilidad de que nos hubiera criado como con más equidad. Okay. Porque tú sabes, a veces hay una hija que sí, entonces siempre la madre como que tiende más, ¿tú entiendes? Hacia Y hay una, como hacia una otra. diferenciación y eso va creando ciertos roces y eso. Ujú. Sí, eso. Ok. ¿Con qué tú sueñas? Algo que te falta por cumplir o tú quisieras cumplir. Bueno, mi sueño último, digamos, más grande, quizás suene muy idealista, pero yo sueño con una sociedad donde se respeten los derechos de todas las personas. O sea, yo sé que quizás yo no lo vea, Uh-huh. pero sí trabajo por y para eso. Que las personas no tengan esa diferencia que tenemos por clase, por colores, Uh-huh. por razas. O sea, donde podamos tener conciencia, todas, todos, o sea, los seres humanos, Uh-huh. de que somos lo mismo. Claro. O sea, eso es difícil porque nos hemos criado así, o sea, es difícil una persona criada en este mundo, Uh-huh. que de alguna manera porque eso es lo que lo tenemos en el tuétano de los huesos, Uh-huh. que el color de la piel importa, que los cabellos importan, Uh-huh. que la clase social o económica importa. Entonces, eso, como que la gente pudiera respetar a todo el mundo, igual como tú quieres que te respeten a ti. Es Claro. tan sencillo como que lo que tú no quieres para ti, tú no lo quieras para otro. Uh-huh. Pero de verdad,
Igualmente lo que tú quieres para ti, tú lo quieres para otro. Entonces, eso haría la diferencia. Claro. Eso. Chévere. Eso. Yo creo que, bueno, déjame ver si mi memoria no me falla. Yo creo que nosotros nos conocimos fue en el Teatro Buloya, creo, en algún momento, algo del Teatro Buloya creo que nos conocimos. O no sé si fue en el Teatro Buloya o alguna actividad del teatro. Yo trato como de también ir recordando cómo yo conocí a la persona, porque a veces se le pasa a uno ese hecho. Pasa, sí. Pero creo que fue o en el Teatro Buloya o en alguna actividad del teatro, de alguna fiesta o algo del teatro. Pues yo te veía seguro muy chiquito, muy jovencito. Sí. Seguro tú en la escuela, cuando tú estabas en la escuela, a lo mejor yo ni estaba fuera de todo. No, tú estabas ya en la compañía. Ya tú estabas en la compañía. Ah, sí. ok. Sí, porque okay. yo recuerdo que sí, que te había visto ya por lo de la compañía. Ok. Con una sola palabra, ¿qué te apasiona? El arte. ¿Qué te hace feliz? El amor. ¿Qué te molesta? La desigualdad. ¿Qué te relaja? ¿Qué? ¿Qué te relaja? Me relaja la música, bailar. Súper. ¿Tú tienes un sonido favorito? ¿Un sonido que te guste escuchar? No me he dado cuenta, ¿sí, no? Ok. ¿Y una palabra que tú utilices mucho? Últimamente utilizo mucho amores. Ah, chévere. ¿Y tú tienes una mala palabra favorita o una mala palabra que tú uses mucho? Claro. ¿Cuál? Yo uso coño. Ok. Está bien. Coño sirve para todo. Y palma. Tú la puedes decir, esto es explícito. Aquí no hay. Yo uso varias malas palabras. Súper, sí. súper. Pero vaina, qué vaina. No, pero vaina no es una mala palabra. Coñazo. Sí, coñazo sí. Ay, Dios mío. Me subo en el avión y yo me lo gozo. Para la gente que no entienda de por qué yo digo lo de que se monta en un avión y me lo gozo, tienen que entrar a Patreon/verduguísimo y ver la improvisación verduga de hoy. Está muy bueno. Maggie, mira, yo no me acuerdo exactamente el momento exacto que nos conocimos. No, ni yo. Yo sí sé que te había visto en obra, que hemos compartido fuera en alguna actividad del teatro, en protesta, nos hemos visto también. Y no nos hemos conocido mucho, como quizás yo conozco a otra persona, porque me tocó trabajar meses con esa persona y compartimos mucho más de lo que tú y yo hemos compartido por lo mismo, de que o nos vemos después de una función o en una fiesta del teatro, que no hay mucho tiempo, sino como que disfrutar el momento. Pero yo siento contigo, y más ahora después de esta entrevista, que conocí un poquito más de tu historia, de tú como creadora, de tu trayectoria, también de lo que tú estuve investigando, que tú eres una mujer muy arriesgada, una mujer muy valiente, una mujer que defiende los derechos del ser humano, sin importar, igual como tú lo mencionas, y lo he visto por algunas protestas donde he tenido la oportunidad de ir, de que tú defiendes eso, sin importar género, sin importar religión, sin importar estatus social, sin importar nada, si tú no es defender lo que como ser humano nos corresponde porque pagamos impuestos, porque queremos contribuir a una sociedad. Y que a pesar de que tú hayas experimentado ciertas discriminaciones, ciertos conflictos de años anteriores, saliste a flote y aunque se escuche extraño,
pero también es una realidad. Tú tuviste la oportunidad de estar en la Compañía Nacional del Teatro, donde se establece que es donde están los mejores actores de un país. La Compañía Nacional de un país se establece que están los mejores actores de un país. Tú saliste de las situaciones y superaste adversidades y estás cumpliendo metas sin importar el tiempo que tomó, sin importar la edad que tenga, y más en una sociedad como la de nosotros, donde para la mujer, mientras más edad tenga, menos oportunidades tiene a nivel laboral, sin importar si es a nivel artístico o a nivel empresarial, ejecutivo, en cualquier ámbito. Uh-huh. Y tú has sabido sobrellevar eso y ponerle cara a las adversidades y decir, no, yo estoy aquí, yo también puedo cumplir un papel dentro de lo que me toca, de mi labor como trabajo. Y algo que yo siempre digo, para mí el arte no es un trabajo, lo chulo es que nos estamos divirtiendo y nos están pagando por divertirnos. Uh-huh. Que quizás laboramos mucho más horas que quizás una persona que es en una oficina, que tengamos que laborar fin de semana en ensayo, que quizás tengamos que irnos fuera de la ciudad por alguna función y no compartir a nivel de familia y nos tengamos que perder ciertas cosas. Sí, por igual manera no es una carga tan grande porque igual nos estamos divirtiendo y nos están pagando por eso. Totalmente. Y al verte que tú superas todas esas cosas, y sé que van a haber muchísimas otras más que tú vas a superar y vas a llegar. Que así sea. Amén. Tú eres una mujer que admiro, que respeto, y que igual como los demás invitados, me siento privilegiado de que compartimos en el mismo quehacer del teatro en el país. Muchas gracias. Y por eso y muchísimas otras cosas, también tú eres invitada aquí en este podcast y para mí tú eres igual que los demás invitados, una verduguísima. O sea que de verdad, muchísimas gracias por aceptar estar en este episodio de Verduguísimo. Muchas gracias, para mí es un placer y un honor. No, encantadísima. Y de gozar también contigo aquí. Sí, sobre todo la improvisación. Y recordar tantas cosas así. Sí, qué chulo, de verdad. Uh-huh. De verdad. Gracias. Mike, muchísimas gracias por estar en este episodio. A las personas que quedaron hasta acá, compartan en las redes sociales, donde sea, mándenselo a quien sea. Si no conocen al invitado de hoy o a los demás invitados, igual mándeselo a las demás personas. Usted que estudia arte, usted que estudia teatro y está a punto de salir de la Escuela Nacional de Arte Dramático o de cualquier otra escuela de arte, mándeselo y conozca quiénes son las figuras que han hecho camino para que nosotros y muchos más que vienen se le haga un poquito más fácil llevar la vida laboral artística dentro de este país. Así que muchísimas gracias a ti que escuchaste hasta el final del episodio.